Ahora, si nosotros hablamos, chicos, de fines de la psicología, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad de la psicología? Ya es una ciencia, ya está bien, investiga sobre la conducta, está bien, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad de que exista la psicología? ¿Qué es lo que quiere lograr? La psicología, chicos, tiene 4 fines, fines teóricos y fines prácticos, ¿ya? ¿Por qué fines teóricos? Porque se llevan a cabo, ¿no? Mediante teorías, y los fines prácticos son los aplicativos. En los fines, por ejemplo, teóricos, tenemos al describir y al explicar. Describir, obviamente, que implica, como dice su mismo nombre, ¿no? Señalar todo lo que le ocurre a la persona, ¿no? O sea, todo lo que podemos dar cuenta a simple vista. O sea, hacer una enumeración de su comportamiento, ¿no? ¿Cómo es su comportamiento? En segundo lugar, ¿ya? En segundo lugar, tenemos aquí que explicar, ¿ya? Explicar por qué su comportamiento se da de esa forma. ¿Por qué se da de esa forma su comportamiento? ¿A qué se debe? Particularmente, ¿en qué procesos está fallando, no? En procesos cognitivos o quizás está variando el proceso afectivo. ¿Qué procesos se está viendo más afectado? Luego vienen los fines prácticos. Yo ya elaboré mi teoría, ya describí, llegué a una conclusión, ¿no? Que tratar de explicar a qué se debe. Y ahora me voy yo a los fines prácticos, a la práctica, ya a trabajar directamente con la persona. Y aquí tenemos el predecir, ¿ya? Tenemos que predecir ya en el sentido de, tenemos que señalar de forma práctica qué ha sido lo variante en su medio ambiente para que la persona experimente esa situación o se comporte de esa forma, ¿no? Tenga ese comportamiento. ¿Qué ha habido directamente en su medio ambiente que lo ha afectado de esa forma? Que ha afectado tal proceso cognitivo, que ha afectado tal proceso cognitivo, ¿no? ¿Qué ha afectado? Una vez que yo quizás por ahí he logrado detectar, ¿no? Lo que está fallando en su medio ambiente, lo que está fallando alrededor de la persona, ¿no? Que es por ello que la persona tiene ese comportamiento, vamos al otro fin práctico, que es el de controlar y modificar. A través de una terapia ya se va a buscar qué cosa, reducir a esa alteración en la conducta, ya reducir esa alteración en su comportamiento y sobre todo modificarlo, ya que esta persona ya no sufra ningún tipo de alteración, sino que más bien se sienta que de forma tranquila, de forma normal. ¿Ya? ¿Te has dado cuenta? Ahora, vamos a través de un ejemplo. El síndrome de Burnout está relacionado con el estrés en el trabajo. ¿Ya? Supongamos que nosotros tenemos ahora, ¿no? Con una persona que está trabajando en casa, una persona muy estresada. Supongamos que es tu mamá, ¿no? No solamente trabaja, sino que además de ello tiene que, pues, alistar la comida en el hogar, además de eso tiene que hacer la limpieza respectiva, ver si tú estás atendiendo, cuidar quizás el aprendizaje de tus hermanos, etcétera, ¿no? Lo cual lleva a la persona a un momento de crisis. Llega un momento de crisis, comienza a gritar absolutamente por cosas insignificantes, ya se comienza a desesperar cuando las cosas no le salen, tú no le haces caso y ya se desesperó, grita por todo, entonces te das cuenta que, ¿qué estamos apreciando ahí? Hay una alteración en el comportamiento, no es así, mi mamá no era así, mis antes de la pandemia mi mamá sí se molestaba, pero no gritaba por toda la casa ni gritaba por todo. Entonces te das cuenta que ahí hay qué cosa, una alteración en su comportamiento, ¿ya? O sea, algo muy parecido ocurre con el síndrome de Burnout, ¿ya? Pero este se da en el ámbito del trabajo. Entonces la persona cuando entra en un momento de estrés se desespera, ¿ya? Y el momento de desesperarse no puede encontrar la solución a las cosas, porque está desesperada, entonces no puede ver claramente el problema, lo cual hace que no pueda encontrar la solución. Y como no puede encontrar la solución, lo que lleva es a que se desespere más y más y más y más y sigue entrando en crisis. Entonces lo mismo ocurre con el síndrome de Burnout. La persona no sabe cómo encontrarle solución a su trabajo, los quehaceres en el trabajo se le juntan, no sabe por dónde comenzar y todo es un desastre a su costado y se va estresando cada vez más, cada vez más, cada vez más y ya no sabe qué hacer. Su rendimiento obviamente es pésimo dentro del trabajo, no sabe cómo solucionar los problemas que son de su competencia, entonces ahí ocurre el problema, ¿no? Entonces la persona va al psicólogo y el psicólogo, como fin de la psicología, lo que tiene que hacer es describir. Va a describir, ¿no? Probablemente la persona tiene esto, que esto se parece al síndrome de Burnout. Entonces va a tratar de describir, ¿ya? Va a describir en qué consiste el comportamiento de la persona, en qué ha variado, cómo era antes y cómo está, ¿no? Cómo está ahora. Ya, ahí está describiendo, dándole, ¿no?
tratando de responder a la pregunta, ¿qué es el síndrome de Burnout? ¿No? ¿Cómo está afectando a la persona? Luego viene la explicación. Y aquí el psicólogo, ¿no?, va a tratar de explicar, obviamente, ya después de que la persona se ha ido de su oficina, ¿no? Después que el psicólogo tiene su momento para poder darle solución a lo que le ocurre al paciente, ¿no? Va a venir aquí la siguiente pregunta. ¿Por qué se produce el síndrome de Burnout? O sea, ¿por qué la persona está atravesando esta crisis? ¿No? ¿Qué ha ocurrido en su entorno para que, ¿no?, esto falle, para que esto ocurra? Y va a tratar de definir, ¿no?, a partir de lo que ya conoce el psicólogo, lo que es el síndrome de Burnout, ¿no? Y va a tratar de elaborar una posible respuesta, ¿no?, a qué se debió. Luego, en la siguiente entrevista con la persona, ¿no?, ya viene aquí los fines prácticos, ya va a trabajar directamente, ya se informó, ¿no?, el psicólogo ya se informó, ya elaboró una posible hipótesis de por qué se está produciendo el síndrome del humor, pero ahora tiene que preguntarle directamente al paciente, ¿no es así? Y tratar de, a través de diversas preguntas, detectar en qué momento se despertó el síndrome de Burnout, ¿no? O sea, ¿cómo así se dio? ¿En qué momento comenzó a sentir, ¿no?, esta crisis? Y es por eso que los psicólogos, es usual, yo sé si tú has visto alguna película y aparece por ahí un psicólogo, ¿no?, y comienzan con la pregunta, ¿no?, ¿y cuándo comenzó esto, no? Comienza con esa pregunta, ¿y cuándo se dio? ¿Y cuándo te diste cuenta que, no, te das cuenta? Comienzan ahí haciendo esa pregunta. ¿Por qué? Ya estamos aquí dentro de los fines prácticos. Vamos a tratar de predecir, ¿no? Aquí dice, ¿no?, ¿qué debe suceder para que se dé el síndrome de Burnout? O sea, ¿qué ocurrió? ¿No? O sea, realmente ahora ya quiero saber de primera mano, de primera fuente, según el paciente, ¿qué fue lo que varió para que se sintiera de esa manera? Entonces, cuando ahí el paciente elabora una respuesta, preguntas y respuestas con el psicólogo va a llegar ya a una conclusión. Y le va, pues, obviamente va a elaborar una terapia que permita que el paciente pueda controlar sus niveles de estrés en el trabajo. Y lo que se quiere es que no deseche cualquier tipo de alteración en el comportamiento, o sea, va a querer modificar su comportamiento, entonces lo va a llevar a ello, ¿no? Y aquí se va a tener que responder a la pregunta de qué se puede hacer para reducir o eliminar dicho estrés, ¿ya? Entonces, estos son los fines de la psicología, fines teóricos y fines prácticos, ¿ya?